lista de novedades de la nueva versión de GESproject 2016.2. Esta versión, para facilitar la instalación a los usuarios, es una versión de continuidad. Por lo tanto, se va a distribuir de manera de parche y así la instalación del mismo va a ser muchísimo más sencilla que si fuera una instalación completa. Una de las principales novedades es la nueva función que se ha denominado Excel sincronizado. Es uno de los cambios más importantes que se ha realizado en toda la historia de GESproject, puesto que lo que va a permitir es una conexión directa entre GESproject y Excel. Esta función, entre otras cuestiones, lo que va a facilitar es la edición masiva de los registros existentes, la creación masiva de registros y la facilidad para buscar o reemplazar determinados tipos de datos. Para empezar, esta función se ha implementado en las consultas más importantes o más usadas por los usuarios. En este caso, se ha iniciado por los partes de trabajo, que era una función ya muy demandada, el poder modificar de forma masiva los partes de trabajo, y a su vez también se ha metido dentro de la parte de participantes. Por lo tanto, todo el proceso de importación, actualización, depuración de participantes va a ser muchísimo más sencillo con esta nueva función. Asimismo, también se ha implementado dentro de la parte de plan de facturación para facilitar la creación de facturas de una manera muchísimo más sencilla. Asimismo, otro de los aspectos fundamentales que se ha mejorado dentro del programa ha sido el campo de los datos generales, lo que nosotros estamos denominando los cuadros de mando de proyectos. En el mismo se han creado una serie de campos complementarios y asimismo se ha mejorado la consulta de indicadores, permitiendo crear y depurar cualquier tipo de cuadro de mando de indicadores, de análisis de proyectos muchísimo más eficiente y mucho más potente. Por supuesto que se han depurado errores, se han optimizado el instalador y, lo más importante, se sigue trabajando en una versión de continuidad que saldrá a lo largo de los próximos meses. En los siguientes videotutoriales vamos a ver en detalle cada una de las mejoras propuestas. Una de las principales novedades de la versión 2016.2 es la nueva función Excel sincronizado. La función Excel sincronizado la vamos a encontrar en esta versión en diferentes consultas, como es la consulta de participantes, y lo disponemos en el botón derecho del ratón, en el menú contextual, exportar a Excel sincronizado. De la misma manera, vamos a disponer de esta consulta en partes de trabajo, consultas de proyectos, partes de trabajo, y en determinados tipos de consultas económicas que se han creado en esta nueva versión. Consultas económicas, presupuesto inicial, plan de facturación, costes directos, costes de personal. De igual manera, va a estar en la consulta de presupuestos dentro de los formularios de presupuestos. Tanto en plan de facturación, en costes directos y en costes de personal. De esta manera haremos una exportación individual del presupuesto de un proyecto. Vamos a ver cómo funciona esta nueva funcionalidad. Si yo estoy en participantes, por ejemplo, puedo exportar un bloque de participantes, puedo exportarlos todos y lo primero que me pide es una ubicación. Recomendamos que no siempre se guarde de la misma manera, sino que siempre se le ponga un código relacionado con la fecha
o con una numeración correlativa. Una vez que se abre el Excel, es muy importante mantener una serie de recomendaciones. Lo primero de todo es que si lo que se va a realizar es una acción muy sencilla, pues lo que procederemos es simplemente a modificar el dato concreto. En este caso, podemos pinchar en Excel, darle doble clic a las columnas para que se pongan de forma ordenada, pero también otra opción es insertar una tabla, de tal manera que Excel reconoce los datos que existen y de esa manera la lectura es muchísimo más cómoda a la hora de poder manipular la información. Lo más importante que hay que tener en cuenta con el Excel sincronizado es la primera columna, la columna de ID. Esta columna de ID implica la relación con el programa. Es decir, si nosotros tenemos un participante, ese participante tiene un ID específico dentro del programa. Cualquier dato que modifiquemos en este Excel estarán relacionados con este ID y por lo tanto al actualizarlo se modificarán. Si por el contrario lo que queremos es crear nuevos registros, crear nuevos participantes, lo haríamos rellenando la estructura de datos, pero siempre dejando en blanco el campo ID. Esta acción que estamos comentando para participantes es similar para cualquier consulta que estemos realizando de Excel sincronizado. Por lo tanto, si nosotros modificamos alguna serie de datos, podremos traerlos, ¿no? En este caso, es importante que hay determinados tipos de columnas que van a ser de mera consulta. Es decir, el campo nombre, por ejemplo, es una consulta que nosotros, por mucho que la cambiemos, no se va a modificar en GESproject, sino que la consulta nombre está compuesta de nombre, apellido y apellido, con lo cual nos centraremos en esto. Como todas las importaciones o modificaciones de datos, es recomendable hacer una serie de pruebas iniciales con algún registro sencillo y luego creando algún participante nuevo desde cero, ¿vale? Y una vez familiarizado con el proceso, pues repetirlo. Entonces también podemos ir hacia la derecha viendo otra serie de datos y, por ejemplo, vamos a encontrar algún tipo de singularidades, como por ejemplo la clase de participante. ¿Vale? La clase de participante no se controla a través del dato textual, sino que se controla a través del par. Es decir, yo tengo aquí la clase de autónomo, pero en realidad es el par autónomo el que lo va a controlar. Por lo tanto, si yo quiero indicar que una persona es autónomo, le diré que tiene un par -1. Si es empresa, 0, y si es persona física, -2. Eso igualmente, en un proceso de importación nos daríamos cuenta de este tipo de comportamientos. Y lo mismo sucede con la empresa a la que pertenece un participante. ¿Vale? En este caso, en la consulta de participantes hay unas funcionalidades que recomendamos que pueden ayudar bastante, por ejemplo, que es el par prefijo. En este caso, utilizando el par prefijo, podríamos indicarle que un cliente tiene, que un participante tiene un código CL. Eso significa que luego podríamos hacer filtros rápidos o incluso crear una columna calculada que indique que si este campo prefijo comienza por CL, me cree un valor que se llame cliente. Por lo tanto, podría hacer un filtro rápido dentro de la consulta de participantes sin necesidad de irme a otras consultas en las que ya viene el tipo clasificado de esta manera. Bien, una vez que nosotros vamos a crear aquí un participante nuevo, ¿vale? Y vamos a modificar, vamos a introducir algún dato, pues que vamos aquí que hemos puesto un CIF que no sabíamos, pues lo hemos rellenado. Y luego, en algún caso, pues mira, se nos ha olvidado poner aquí que esto era de Madrid, y todos estos usuarios eran de España, ¿vale? Entonces puedo ir depurando todo esto y de esa manera le voy a dar aquí a guardar, cierro, vuelvo a Excel, al programa y le doy a botón derecho, importar Excel sincronizado, ¿vale? Selecciono
el archivo correspondiente, me abre una consulta y lo primero de todo es me muestra los valores que vamos a importar. Por lo tanto, tendría una posibilidad de que si algún elemento se me ha olvidado, decir, oye, pues a mí se me ha olvidado poner aquí el código de ASEMAS, el de euro, el de gas, bueno, en fin, una abreviatura, ¿vale? Entonces yo podría ir completándolo de esta manera. ¿Vale? Decir, oye, pues a lo mejor aquí me he equivocado, no era San Sebastián de los Reyes, era Madrid. Bueno, pues puedo entrar y modificar ese valor puntual. ¿Vale? Al finalizar, el programa va a hacer una actualización de los participantes, ¿vale? Y como podemos comprobar, los valores que hemos creado, ¿vale? Pues se han ido modificando, todos los campos que faltaban se han actualizado. De tal manera que este es el funcionamiento básico de la nueva función Excel sincronizado. Las mejoras que plantea la versión 2016.2 en el área de proyectos están concentradas en 3 puntos fundamentales. Uno es la mejora de la trazabilidad de la gestión documental. Otro de los puntos es la optimización de la generación de códigos en el asistente de proyectos o al crear un proyecto nuevo. Y otro de los puntos críticos es el apartado de los datos generales o como estamos denominando el cuadro de mando del proyecto, ¿no? Entonces, empezando por este último punto, se ha trabajado bastante la multiplicación de campos y de opciones que se pueden crear dentro del panel de los datos generales. A través de los nuevos campos, que son número, que son nombre de la tarea, que son adjunto, vamos a poder meter un factor de multiplicación, como estábamos comentando, en la creación de un cuadro de mando relacionado con el proyecto. Después del análisis con múltiples clientes, hemos encontrado en este espacio un lugar en el que se puede parametrizar, se pueden crear prácticamente cualquier necesidad de control de proyectos, de control de datos, de cuadro de mando que pueda necesitar un jefe de proyectos, una gestión de empresa, una medición relacionada con los proyectos, ¿no? Por ejemplo, una parte práctica que se podría controlar de los proyectos en la fase de obra serían, por ejemplo, las certificaciones. A través de estos nuevos campos, en el cual yo puedo indicar que es la certificación 1, 2, 3, puedo controlar esa evolución económica a través de estas certificaciones que estamos hablando, a las cuales podría añadir el adjunto correspondiente a esa certificación. Otro ejemplo claro es la posibilidad de realizar mediciones sobre algún elemento que necesito controlar en el tiempo, como podría ser el consumo energético de un edificio, de una vivienda, etcétera, ¿no? Esta mejora está vinculada a la optimización de la consulta de proyectos de indicadores, en la cual se ha depurado sustancialmente la forma en cómo estos indicadores salen. Anteriormente salían todos los grupos de proyectos, perdón, todos los grupos de los datos generales y ahora solo salen aquellos indicadores, aquellos grupos de indicadores que están marcados con la casilla indicador, de tal manera que es mucho más limpio la lectura. Y asimismo también se guardan las vistas independientemente en cada uno de los indicadores. Recordemos que una de las potencias que tiene esta consulta es la posibilidad de crear no solo el análisis puntual de ese indicador, por ejemplo, superficie construida, superficie útil, presupuesto de ejecución material, sino la posibilidad de crear fácilmente consultas en las cuales yo puedo utilizar la división, la suma, la multiplicación, columna calculada de estos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera aquí sacar un ratio de superficie útil dividido superficie construida,
solo tendría que trabajar sobre una columna calculada, que voy a denominar superficie útil dividida superficie construida, y en la función pues le pediría que me hiciera una división de esa superficie útil, ¿vale? Superficie útil dividido superficie construida. A continuación le indicaría pues, que es un valor numérico y luego indico el campo que necesito de ese número. De tal manera que luego yo posteriormente podría sacar un promedio de ese tipo de datos. Igualmente estoy sacando promedios o sumas de las otras columnas calculadas, puesto que este es mi cuadro de mando de control que necesito del proyecto en relación a los indicadores. Bien, como comentamos también, otra de las mejoras relacionadas con el control de proyectos, la optimización en el área de proyectos, es el apartado de los documentos. En este caso, lo que se ha añadido es una columna para mejorar la trazabilidad del control de tareas relacionadas con los documentos. De manera que en muchos casos yo tengo un listado de documentos que van asociados a una tarea concreta, ¿no? Yo estoy realizando, tengo 10 documentos de realizar planos de arquitectura y la tarea relacionada es planos de arquitectura. Por lo tanto, pues yo podría buscar dentro de esta tarea la posibilidad de añadirle esos planos. Es importante que la tarea está asociada a la fase correspondiente, ¿vale? Es decir, que la tarea es de la fase, no es una tarea independiente, para poder optimizar ese control. El otro de los puntos que hemos comentado del área de proyectos es el asistente de generación de códigos. Cuando yo estoy creando un nuevo proyecto, voy a tener la posibilidad de tener un código sugerido, de tal manera que voy a tener más claro cuál va a ser la codificación o el elemento que me salga, ¿no? De esa manera voy a poder también crear un nombre de carpeta más lógico, sabiendo el código, de tal manera que el código podría dejarlo como algo secundario y luego yo crear un nombre de carpeta correspondiente diciendo pues que esta es la carpeta 2018-01 del cliente y de la obra correspondiente, ¿no? A su vez, cada vez que yo estoy creando un dato, automáticamente se me relaciona la ruta donde se va a crear el proyecto, se crearía, ¿vale? De tal manera que puedo incluirlo aquí o modificar la ruta correspondiente. ¿De dónde sale el código sugerido? Pues el código sugerido sale de la barra del menú de herramientas, de opciones, y lo tenemos en la primera pestaña de preferencias. En esta pestaña de preferencias tenemos el apartado formato para generar códigos y aquí tenemos el código sugerido. De tal manera que si yo modificara alguna de las variables que tengo dentro del formato del código, aunque aparentemente aquí tiene una codificación compleja, son datos bastante sencillos, es decir, que si yo quiero tener un 0 más, ¿vale? Pues le añado aquí un 0 y le doy aquí a aplicar, de tal manera que aquí me aparece el código sugerido. Que necesito un guión entre medias, pues añado un guión y aplico y me aparece el guión. Que necesito varios años, que el año en vez de 18 aparezca el 2018, pues le añado la codificación year, ¿vale? De tal manera que aparecería ya el year. Y luego el contador, pues es el contador general y el contador anual. Este sería el que crearía, el nuevo número que crearía, de tal manera que el que crea es el número 1. Si quiero empezar desde 0, pues le aplico 0, ¿vale? Y aquí se resetea. Entonces aquí tenemos el contador anual y el contador general de todos los proyectos acumulados que debería de resetear. Y con esto hemos repasado las principales mejoras relacionadas con el área de proyectos. Las novedades de la versión 2016.2 relacionadas con el área de gestión y administración se concentran en la optimización de la interoperabilidad con Excel.
en este punto, dentro del apartado de participantes, se ha añadido la mejora de la función del Excel sincronizado. De esta manera nosotros podemos ir al área de recursos humanos participantes, y poder exportar mediante la opción de Excel sincronizado todos los participantes o algunos de los participantes para poder modificarlo. Se abre un Excel concreto y podemos añadir, podemos modificar todos los datos existentes, siempre teniendo en cuenta la singularidad de algunos campos, especialmente los que se denominan IDs. Pero si nosotros añadimos nuevos campos a partir de la fila que no contiene IDs, que es la primera columna, podemos crear nuevos participantes y luego simplemente dándole al botón derecho importar Excel sincronizado podríamos añadir estos nuevos o actualizar los datos existentes. En el área de administración se ha trabajado especialmente en la mejora del área de presupuestos, que es una de las líneas fundamentales de trabajo de los últimos años. De esta manera se han creado una serie de funciones para simplificar la gestión en este área de presupuestos. Cuando nosotros creamos un presupuesto, lo podemos realizar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es, pues podemos crear los detalles o podemos crear el plan de facturación. En muchos casos, cuando estamos depurando el plan de facturación, recordamos pues que la fase que habíamos añadido es diferente a la que nosotros pensábamos, y entonces lo corregimos aquí. Cuando hemos hecho este trabajo, pues resulta que nos hemos dado cuenta que este dato no lo hemos llevado o no lo hemos incluido en la parte en la pestaña general, que es donde originamos la base de lo que sería el presupuesto. Esto implicaría que podríamos tener un desajuste entre las dos pestañas, es decir, que una diga un importe y otra diga otro importe. Para corregir este apartado, lo que se ha propuesto es, desde la pestaña general, podemos tener tenemos un botón que se llama actualizar desde plan de facturación. De esta manera, si nosotros actualizamos, se corrige, se sincroniza con los datos que allí hemos tenido, ¿no? De la misma manera que si yo aquí depuro, digo que la actividad de un elemento pues se ha modificado, o que la fase de un elemento pues ha cambiado, ¿vale? Cuando voy a la pestaña de plan de facturación, tengo esa misma opción para crearlo. Si existiera un desajuste, se recomienda borrarlo todo y actualizar desde general, de tal manera que se actualizaría tal cual. Una vez que tenemos actualizado, siempre podemos actualizar. Recordamos que tenemos esa función ya en el menú de opciones, plan de facturación, ajustar o porcentaje según valor o valor según porcentaje. De esta manera el porcentaje quedaría ajustado. Otra de las mejoras que se han incluido aquí es una demanda de los usuarios desde hace bastante tiempo. Podríamos decir que es uno de los clásicos, de tal manera que nosotros cuando estábamos actualizando el plan de facturación y resulta que nos hemos dado cuenta que realmente esto que la cifra total no eran 109.000, sino que eran 120.000, ¿vale? Y nosotros pues vamos a añadir aquí este dato, ¿vale? Cuando nosotros le damos a aceptar, había un error que decía se ha superado el 100% de la cantidad, y esto pues generaba el problema de tener que ir a la pestaña general, reajustar el porcentaje y cambiar, es decir, bastantes clics para solucionar este desajuste. Para facilitar al usuario esta solución del problema, el programa reconoce que se ha superado ese 100%, ahora es un aviso, de tal manera que este aviso se puede ignorar, ¿vale? O se puede corregir incrementando en 10.000, en este caso 10.000 euros,
el detalle para que estemos en preaviso. De tal manera que yo al decirle que sí, ya en la pestaña general se ha generado un ajuste del presupuesto por 10.000 que sabemos que es la cantidad que deberíamos de haber incluido en alguna de las otras partidas, o directamente entro y lo reajusto con el detalle correspondiente, la fase correspondiente, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿vale?, quedaría reajustado este apartado, ¿vale? Y en la pestaña de plan de facturación lo que haríamos sería de nuevo actualizar desde presupuesto, y en este caso, como los porcentajes se han modificado, volveríamos a calcular porcentajes según valor y ya quedaría reajustado con ese incremento que necesitábamos. Otra de las mejoras que se han incluido para aumentar la trazabilidad y potenciar especialmente todo lo que tiene que ver con el plan de facturación, la facilidad de facturar mejor desde el presupuesto o desde el plan creado en el presupuesto, es la opción de tener el número de cuenta asociado del pago al que se va a incluir dentro de lo que sería la factura. Pero realmente el potencial, o una de las mejoras más importantes que se ha metido relacionada con el plan con el presupuesto, es la posibilidad, mediante la consulta de económica de plan de facturación, presupuesto inicial, plan de facturación, es la posibilidad de facturar de forma múltiple. Es decir, antes desde el presupuesto yo facturaba desde cada hito, desde cada línea, podía seleccionar varias líneas, lo que pasa es que me generaba una factura con varias líneas. Ahora yo puedo seleccionar varias facturas, varias líneas del plan de facturación y pedirle que me facture una única factura, es decir, que todas las líneas seleccionadas me las incluiría en una factura, o facturas múltiples, de tal manera que me crearía una factura por cada línea, por cada registro seleccionado. Puedo decirle que me inicie en la facturación en una serie diferente, si es que tengo series. Puedo crear solo las facturas, o puedo crear y adjuntar, de tal manera que crearía el PDF con la plantilla seleccionada y la adjuntaría en el campo correspondiente de la factura, de tal manera que si nosotros nos vamos a la consulta de facturación, lo que estaría haciendo es rellenando directamente el campo de adjunto de la factura. De esta manera simplificaríamos bastante el proceso de generación de facturas y ahorraríamos tiempo a los responsables de contabilidad, a los jefes de proyectos que tienen que realizar este tipo de tareas. Las mejoras de la versión 2016.2 relacionadas con el área de herramientas y consultas están dispuestas en el menú de herramientas de opciones, en la mejora de la presentación del código de la codificación de proyectos, en lo que tiene que ver con la parte de herramientas. En la parte de consultas, además de crear una serie de consultas nuevas, se han optimizado algunas de las consultas existentes, como la consulta de indicadores, o la consulta económicas de análisis de proyectos, en la cual se ha incluido algunos datos, como el campo porcentaje completado del proyecto, de tal manera que esto permite crear nuevas columnas calculadas, que antes era más complicado crearlas, como podría ser pues qué porcentaje de progreso llevo. Pues si lo multiplico por la cantidad económica presupuestada, pues me podría dar el porcentaje producido del proyecto, ¿no? O cuánto me queda desde lo facturado y producido, pues cuánta existencia tengo pendiente, ¿no? de poder facturar, lo que me quedaría por facturar, de tal manera que a través de estos campos, pues estos campos nuevos, mejoramos ese análisis de la rentabilidad
o del estado del proyecto en las consultas económicas. De la misma manera que como estábamos comentando, las nuevas consultas económicas que se han creado son las consultas de presupuesto inicial plan de facturación, presupuesto inicial costes directos y presupuesto inicial costes de personal. Desde todas ellas, desde todas estas nuevas consultas, se puede trabajar con el Excel sincronizado. Esto significa que si yo creo un presupuesto nuevo, podría generar todos los hitos del plan de facturación desde Excel, todos los hitos de costes, tantos directos como personal desde Excel, y podría traerlos al proyecto. Esto es recomendado en el momento en el que esos hitos pues, se empiezan a multiplicar en el tiempo. Si yo tengo proyectos anuales en los cuales en un momento dado tengo una vinculación de facturación por mes, por ejemplo, si yo estoy realizando visitas de obras grandes y voy a tener una facturación mensual, solo tendría que crear un primer registro, creo el presupuesto, me iría, por ejemplo, al plan de facturación, crearía un ejemplo de esa factura, facturación, dirección de obra, mes 1 con una fecha concreta, con el máximo de datos, me exportaría a Excel y en Excel podría crear toda la serie, todo el histórico que necesito de esos 3 años de visitas de obra, en el que a lo mejor voy a tener que generar 36 hitos de plan de facturación y luego ya podría traerlos al proyecto. Con la misma lógica podría trabajar con la parte de costes de personal, imputando costes mensuales y luego trabajando, esto estaríamos en la parte de inicial. Recordemos que luego toda la parte de presupuesto inicial puedo copiarla y pegarla a la parte de estimado y así tener un control de ejecución presupuestaria a través de las consultas de control económico consolidado. Recordemos que esta consulta me muestra una cadencia mensual del comportamiento de los costes directos, de los costes de personal y de la facturación. Por lo tanto, me permite tener una visibilidad muy clara de lo que está sucediendo mes a mes en el proyecto a futuro. Bien, volviendo a las nuevas consultas, en el apartado de plan de facturación, además de incluir la opción de exportar a Excel sincronizado o de importar del Excel sincronizado, tenemos la opción de facturar de forma múltiple o única, como ya hemos comentado, y crear la factura o crear el adjunto que se añadiría a la propia factura. Para final, solo comentar que en el documento de las mejoras de la novedad de la versión, tenéis de forma mucho más pormenorizada la explicación de todos y cada uno de las mejoras y los detalles y los campos que se han trabajado en cada una de las consultas y las áreas funcionales del proyecto.